Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Ya les mando un gran abrazo a todos. Espero que esta clase sea muy provechosa. El día de ayer estuvimos hablando acerca de condiciones técnicas de la motocicleta o de funcionamiento de la motocicleta, ¿cierto? Y el día de hoy seguimos con eso. Mañana ya nos tocaría, por ejemplo, hablar de seguridad, no de seguridad, de técnica de conducción, ahí sí, ¿ya? Disculpen, empecé un poquito más tarde esta clase, ¿cierto? Pero ya estamos acá. Tenía un problemita, de hecho, estaba conectado al computador, pero tuve un problemita para poder empezar de inmediato, ¿ya? Ya. Entonces, el día de ayer estuvimos hablando del chasis, ¿ya? Estuvimos hablando que, por ejemplo, el número de chasis va inscrito en esta parte del cabezal de dirección y que son 17 dígitos. El número de chasis es como el root de la motocicleta y tiene que estar hermanado siempre con los papeles que nos están entregando de ella. Además, el mismo número de chasis nos puede servir para entrar a algunas bases de datos disponibles en Internet para poder saber si ese vehículo tiene algún tipo de problema, ¿ya? El motor dice. Como los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos. Recuerden que los de dos tiempos son los que queman aceite naturalmente y los de cuatro tiempos los que tienen el aceite totalmente separado del combustible, por lo tanto no deberían quemar aceite, ¿ya? Y terminamos hablando ayer del sistema eléctrico, ¿cierto? Hablamos de la batería, hablamos de cómo se genera la electricidad en la motocicleta y empezamos a hablar de los fusibles. Y yo quedé de que hoy día íbamos a seguir hablando acerca de los fusibles. Entonces dice que los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. Importante, dice. El motor de una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. ¿Ya? Aparte de los fusibles, entonces, en esta parte es muy importante, ¿ya? Recuerden que las motos pueden tener cierto motor de partida igual que un auto, o pueden ser accionadas, ¿cierto? Mediante una manivela o una palanca o un pedal, ¿ya? Que uno le da impulso de forma manual, por decirlo así, mecánica, ¿cierto? Y esto le da como vuelo al motor, ya le da el primer impulso al motor y el motor logra encender, ¿cierto? Y empezar a funcionar. Dice aquí el tema de los fusibles, ya esto es lo que yo quiero que me entiendan súper bien. Los fusibles pueden rescatar a tu moto, ¿cierto? O sea, los fusibles van a rescatar a tu moto de daños muy serios, ¿ya? Siempre y cuando tú los uses de la forma adecuada. Estos fusibles normalmente con los fusibles vamos a tener dos tipos de fallas, ¿ya? Una falla que va a ser esporádica, ¿cierto? Que va a ser una falla que va a aparecer y va a desaparecer, y una falla que es permanente, que va a aparecer y se va a quedar continuamente en la moto hasta que no se realice una gestión para mejorarla, ¿ya? Entonces, primer caso, voy en la moto, ¿cierto? Por ejemplo, paso por un hoyo y la moto se me para, ¿ya? Voy a ver los fusibles, normalmente los fusibles van a estar bajo el asiento de la moto y voy a buscar si algún fusible está quemado. Si el fusible yo lo saco, ¿cierto? Está quemado y yo lo saco, lo que voy a lograr, ¿cierto? Es darme cuenta de que si el fusible está quemado o no, y si está quemado, perdón.
Y si está quemado, lo voy a reemplazar. Le pongo un fusible nuevo, echo a andar la moto, ¿cierto? Y la moto va a seguir su funcionamiento normal, ¿ya? Se va a haber reparado la falla. Sin embargo, la falla nunca va a ser el fusible, ¿ya? Los fusibles no dan problemas. Los fusibles revelan que hay una falla en el sistema o que hubo una falla en el sistema. Entonces, imagínense que la moto, por ejemplo, lleva dos cablecitos, ¿ya? Un cable, ahí sí, un cable, ¿cierto? Mm, rojo, ¿cierto? Y un cable negro. El cable rojo normalmente lo vamos a asociar a un cable positivo, ¿ya? Puede ser de cualquier color, pero lo estoy diciendo para ser más ilustrativo. Y el cable negro a una tierra, ya que podría ser inclusive una parte del chasis de la moto. Todo el chasis está cargado con tierra o con masa, ¿ya? Entonces vamos acá, ¿cierto? Vamos acá y el cable cuando se toca, ¿cierto? Cuando el cable se toca con la masa, se corta el fusible. Entonces a lo mejor fuimos en la moto, pasamos por el hoyo y el cable tocó el fusible, se soltó y se cortó el fusible. ¿Ya? Como se soltó, después de que pasamos por el hoyo, ¿cierto? Cambiamos el fusible, ponemos uno nuevo y quedamos listos. No hay que hacer nada más. Sin embargo, ¿cierto? Y puede ser que nunca más me dé ese mismo problema. Sin embargo, hay otro tipo de falla, ¿ya? En el que yo voy, la misma situación, ¿cierto? Paso por un hoyo y estos dos cables se tocan. Pero al tocar se quedan pegados, ¿ya? Se tocan y quedan pegados, ¿ya? Y me quema obviamente el fusible, la moto deja de funcionar. Y resulta que cuando yo veo que este fusible está quemado, voy a cambiarlo por uno nuevo, ¿cierto? Saco el fusible viejo y pongo un fusible nuevo. Y el problema es que pongo el fusible, apenas lo pongo, se vuelve a quemar, ¿ya? Muchas veces apenas pongo el fusible se vuelve a quemar. Otras veces pongo el fusible, le doy contacto a la moto, le doy partida, ¡pum! Y se quema el fusible, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Porque en ese momento la falla está presente, ¿ya? En ese momento la falla está ahí. Como la falla está ahí, ¿cierto? No me sirve de nada seguir cambiando fusibles. Imagínate que le pongo dos, tres fusibles y los tres me los quema al tiro. Significa que la falla está inserta en el sistema. Y es necesario que lo vea una persona capacitada, ¿cierto? Para poder solucionar el problema que tiene el circuito eléctrico de la moto. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces la gente dice, no, el fusible está malo. O el fusible es muy pequeño y se quema solo. Ya el fusible no se quema solo, nunca se va a quemar solo. Si la moto trae fusibles de 10, ¿cierto? O de 20, o el que traiga en ese espacio, ya no son intercambiables tampoco. Si en ese espacio que se está quemando trae un fusible de 10, yo tengo que volver a poner un fusible de 10. No puedo ponerle uno de 20, uno de 30, uno de 50. No puedo. Imposible. ¿Por qué? Porque claramente, ¿cierto? Porque claramente el sistema está fabricado para trabajar con ese fusible de 10. Y si ese fusible de 10 no aguanta, es porque la moto tiene un problema, que no es el fusible. ¿Ya? Entonces es súper importante poder entender esa parte. ¿Ya? La regla dorada de los fusibles es que si es que el fusible que trae la moto nunca se debe cambiar de capacidad. Y tampoco los fusibles se pueden reparar, ¿ya? Hay gente que se le corta el fusible, toma un pelito de cobre, se lo amarra en las patitas del fusible y lo vuelve a meter. Eso es aún peor, ¿ya? Si tú no tratas los fusibles como se tienen que tratar, es decir, si tú no me haces caso en esto y lo que haces es, por ejemplo, cambiar el fusible, ¿cierto? Y cambiar el fusible y ponerle un fusible más grande, por ejemplo, le sacaste uno de 10, le pones uno de 20.
corres un riesgo muy alto de que la moto inclusive se incendie, ¿ya? Lo menos que puede pasar es que la moto empieza a funcionar y después de un tiempo te des cuenta que los cables están todos cristalizados, ¿cierto? Y que se está empezando a deshacer el ramal y que cada vez tienen más problemas con la electricidad de la moto, ¿ya? Ramal se le llama a todos los cables de los vehículos, ¿ya? Entonces, el fusible no se modifica su capacidad nunca. ¿Y por qué no? Bueno, porque imagínense que esto es un cable, ¿ya? Este cable, si entra en cortocircuito, se calienta, se derrite y se puede hasta incendiar, ¿ya? Para eso, al cable se le hace un corte, ¿cierto? Y este corte se une con un fusible, para que me entiendan ustedes, ¿ya? Como este corte se une con un fusible, cuando el cable está recibiendo más voltaje o más amperaje del que puede soportar, más corriente de la que puede soportar, el fusible se derrite antes que el cable sufra daños. Por eso es necesario, ¿cierto?, saber qué fusible necesito, ¿ya? Por eso es necesario no cambiar nunca la capacidad del fusible, porque esa capacidad está calculada para las cargas, para lo que necesita alimentar ese fusible y para los cables que tiene ese sistema, ¿ya? Los fusibles más grandes van con cables más gruesos que aguantan también más, ¿cierto? Corriente. Entonces, si este cable aguanta 12 amperes, por ejemplo, sin recibir daño, el fusible me va a dejar hasta 10 amperes. Y a los 10 amperes se va a cortar. ¿Para qué? Para que el sistema funcione con seguridad y me dure muchos años. ¿Ya? Súper importante, queridos amigos, que entendamos esto. Dame un segundito, por favor, me voy a poner una chaqueta porque tengo un poco de frío. Ya, he vuelto. Me voy a abrigar un poquito porque hace mucho frío aquí. Ya, entonces eso con los fusibles. Jamás cambiar la capacidad de un fusible. Eventualmente podría cambiar el tipo de fusible. Un eléctrico, por ejemplo, podría decirme, ¿sabes qué? Los fusibles que tú estás o que usa esta moto ya no existen o cuesta mucho comprarlos y se puede cambiar de tipo, ¿ya? Obviamente es una intervención que hay que hacerle a la moto, ¿ya? O al vehículo cualquiera. El tipo podría llegar a cambiarlo, pero la capacidad del fusible no, ¿ya? ¿Cuándo podría cambiar la capacidad del fusible? Cuando se modifica el sistema completo, ya ahí se cambiara el cable, por ejemplo. Ya, y recuerden que los sistemas de arranque, que es el cuadrito azul que ya habíamos leído, este cuadrito que está acá, ¿ya? Recuerden que las motos, sus sistemas de arranque, su sistema de poner en funcionamiento el motor, son dos, ¿ya? Uno con motor eléctrico, que uno aprieta un botón solamente, y uno con una pata que uno la pisa con fuerza, ¿cierto? Y le da el primer impulso al motor. También hay motos que traen los dos sistemas. No son muchas, pero hay, ¿ya? Y hay motos que se les puede adaptar que traen motor, por ejemplo, y se les puede adaptar la pata. O viceversa. Pero lo más común es que traigan motor y uno les pueda adaptar la pata. 2.5 dice.
el sistema de combustible. Súper importante esta parte. Dice, este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire. ¿Ya? Dice que el combustible se mezcla con el aire en el carburador. ¿Ya? Hasta ahí, hasta esa parte, me está hablando solo de tecnología, entre comillas, antigua. ¿Ya? Aunque todavía está muy presente en el mundo de las motos. El carburador, por lo menos en las motos que andan en la calle, todavía hay muchas motos que andan con carburador. ¿Ya? Y en el punto 3 dice que los motores más modernos pueden tener inyección en lugar de carburador. ¿Ya? Entonces, este sistema, dice, está compuesto por un tanque de combustible, llaves, conductos. ¿Ya? Tenemos dos tipos de, o dos formas de administrar combustible en la moto, ¿ya? Más comunes por lo menos. Carburador, que es la tecnología más antigua, ¿cierto? Y la inyección, acá dice inyección directa, ¿ya? Pero lo más correcto es que dijera inyección electrónica, ¿ya? ¿Puede ser con inyección directa? Claro que sí, pero lo más común es inyección electrónica. La inyección directa es una inyección electrónica más refinada aún, de mejor tecnología, más moderna todavía, ¿ya? No quiere decir que la inyección directa no exista, sino que la inyección primero es electrónica y dentro de la inyección electrónica está la inyección directa, ¿ya? Entonces, dice que el sistema está compuesto por el tanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire. Eso está hablando del sistema con carburador, por eso nombra el carburador, nombra las llaves de paso, etcétera. Lo demás es todo igual, ¿ya? El carburador y la llave de paso, ¿ya? Tienen una forma de utilizarse. El carburador, ¿ya? Es una forma de meterle combustible al motor mecánica, ¿ya? Funciona con orificios, ¿cierto? Eh, con la gravedad también, ya el combustible va cayendo por gravedad, y hay una llave de paso ahí entre medio. Esa llave de paso, ya lo que hace, entre otras cosas, ¿cierto? Es permitir o no permitir el paso de combustible desde el estanque hacia el carburador o motor. Ya el carburador está pegado al motor, así que de las dos formas que lo entendamos está bien. Lo que les quiero decir de la llave de paso es que lo normal es que la llave de paso tengan tres posiciones, ¿ya? Una posición es on, la otra posición es off y la posición del medio muchas veces es reserva. Ya va a depender de la configuración de la llave, pero en mi moto estaba así por lo menos, ¿ya? Una on en un lado, en el otro lado off al final, por decirlo así, del giro de la llave, y en el medio una que decía reserva. O en realidad decía res, ¿ya? Y yo la verdad que la primera moto que yo tuve, que anduve harto, que anduve en la calle, digamos, la primera moto que anduve en la calle tenía inyección electrónica. Ya estoy hablando como del año 2012, 2013, por ahí, ¿ya? Entonces esa moto, yo no me preocupaba de nada porque me decía todo, era una moto moderna, ¿ya? Y después de esa moto tuve una moto antigua, ya mucho más antigua, como 20 años más antigua que la primera, ¿ya? Y en esa moto, que era más antigua y que no tenía un tablero que me dijera, por ejemplo, cuánto combustible tenía, eh, yo siempre quedaba en pana, ¿ya? ¿Por qué? Porque nadie me había explicado el funcionamiento de esta llavecita. Cuando tú circulas en una moto con carburador que tenga esta llave y estas tres posiciones, siempre debes circular en la posición on, ¿ya? Si circulas en la posición on y te quedas sin combustible, la moto se va a parar, ¿ya? Pasa, sobre todo en motos más antiguas pasa. Una, porque tragan más combustible que las modernas, y dos, porque muchas veces los estanques son muy chiquititos, ¿ya? La moto actual que tengo yo ahora hace como, no sé si 12 o 17 litros el estanque. En esa moto el estanque hacía como 5 o 6 litros, ¿ya? Entonces la diferencia, gastaba mucho más
y tenía mucho menos autonomía, o sea, podía llevar menos combustible y gastaba más, entonces duraba súper poco el combustible y yo no estaba acostumbrado a eso. Entonces pasaba puro quedando en pana por ese motivo. Y después descubrí, ¿cierto?, que la posición, si yo cambiaba la llave de posición, caía la última porción de combustible, ¿ya? Que era la reserva. Después de un tiempo, ¿cierto? Caché que estaba medio malo ahí, después cambié la llave. Pasaban hartas cosas, bueno, cosas que pasan con vehículos antiguos, ¿ya? La cosa es que ahí yo aprendí, ¿cierto? Que siempre tenía que andar en la posición reserva, o sea, en la posición on, perdón, ¿ya? Y cuando quedaba sin benzina, me cambiaba a la posición reserva y caía el último poquito. ¿Cuál es la gracia de eso? La gracia de eso es que como tú se te paró la moto, ¿cierto? Te dio un susto, porque dices, oh, qué empana, ¿cierto? Pero era combustible, pero el estanque tiene un poquito más de combustible, así que le damos el poquito que queda, ¿cierto? Y seguimos adelante. ¿A dónde seguimos? Directo a la bomba de combustible, al servicentro, ¿ya? ¿Para qué? Para que podamos echarle, ¿cierto? Para que podamos echarle o llenar nuevamente el estanque, pero en ese mismo momento que estamos llenando el estanque, debemos volver a cambiar la llave de la posición reserva a la posición on, ¿ya? De la posición reserva a la posición on. Es súper importante, queridos amigos, ¿ya? Es súper importante, queridos amigos, que hagamos eso. ¿Por qué? Porque a veces echamos combustible, se nos olvida, ¿cierto? Después, en un mes más, a lo mejor volvemos a quedar en pana, pero la llave siempre estuvo en la posición res, ¿ya? Por lo tanto, cayó todo el combustible de una y ya no tenemos reserva cuando la moto se paró. Por eso es importante. Y la verdad que también es importante que ojalá, si vamos a usar la moto, la pongamos en la posición on, vamos a dejar estacionada la moto por un día, 2 días, 3 días, y le ponemos la posición off, ¿ya? Para prevenir de que no quede el combustible cayéndose o si es que se rebalsa, por ejemplo, el carburador, prevenir que el combustible no se caiga, ¿ya? Como cuando los carburadores no están tan buenos, ¿cierto? Hay una válvula dentro de ellos que corta el paso del combustible cuando ya está llena cierta parte, y a veces eso está malo, y si tú no cortas la llave de paso, se empieza a botar el combustible para afuera, para afuera, para afuera, para afuera. ¿Ya? Entonces, dice, ya. Dice, uno, este sistema está compuesto, ¿cierto? Ah, no, ya leímos esa parte. Ya la leímos. Después dice, importante, cuando vea humo visible en su motocicleta, esto es súper importante. Dame un segundo. Ya, dice, cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podría tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. Ya, súper importante ese tema. Eh, Humo visible, eso es lo que yo quería tomar ahora. En cualquier motor de combustión interna, ya sea de un auto, de gasolina principalmente en este caso, ¿ya? O de una moto, puedo tener tres tipos de humos, ¿ya? Puedo tener un humo blanco, que lo podemos atribuir, ¿cierto?, a vapor, ¿ya? Que puede ser que proceda de dentro del motor, hay una pequeña filtración de agua y eso salga por el escape, ¿cierto?, en forma de vapor. Puede ser también humo azul, ¿ya? El humo azul es señal de que estoy quemando aceite, ¿ya? Y luego tengo el humo negro y que en una moto es señal de que estoy quemando demasiado combustible, ¿ya? O de que estoy quemando mal el combustible. Entonces, mucho ojo, ¿cierto? Con estas tres, eh, ¿cómo le dijera? Con estas tres fallas que podrían aparecer en el escape de la moto, ¿ya? ¿Cómo saber si es el humo blanco es vapor? Principalmente porque se disipa muy rápido y porque es blanco, 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 ¿ya?
Y cuando yo hablo de humo azul, si bien es cierto, también es medio blanco, pero se le ve un tono azulado entre medio, ¿ya? Y ahí yo puedo saber, ¿cierto?, que tengo problemas con el aceite de mi moto. Ya, entonces ya sabemos, ¿cierto?, lo que es un carburador, lo que es la llave de paso. También debemos saber lo que son los filtros, ¿ya? Los filtros en las motocicletas se deben cambiar también o hacerles mantenimiento. Hay filtros de moto que son lavables, por ejemplo, ¿ya? Debo preocuparme de cambiar el filtro de la moto según, o de hacerle mantenimiento, según lo que me diga el fabricante. Entre más limpio entre el aire, menos productos voy a tener o menos elementos voy a tener en el motor que lo puedan dañar, que lo puedan raspar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, entre más sucio entre el aire, entre más malo esté el filtro de aire, menos me va a durar la moto. Entre más limpio esté el filtro de aire, más me va a durar la moto. ¿Ya? Súper importante. Dice, el combustible se mezcla con el aire en el carburador. Los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador. Ya. Y la inyección, eso es lo que queremos hablar ahora. ¿Ya? En realidad, lo que les quiero hablar ahora. ¿Ya? Quiero hablarles de la inyección. En la actualidad, la mayoría de las motos que se venden son con inyección electrónica. Es por eso que hemos visto que desde un tiempo a esta parte las motos han subido mucho de precio. Inclusive las más baratas, las de marca que no conoce nadie, ¿es cierto? Igual están caras ahora. Hola Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Si tienes alguna duda o consulta, ¿cierto? Me la puedes hacer a través de la sección de preguntas, ¿ya? Entonces, le estaba diciendo, ¿cierto?, que las motos modernas, en la actualidad, las nuevas, casi todas vienen con inyección electrónica, por eso son un poquito más caras también. Pero la diferencia entre tener carburador e inyección electrónica es muy grande, ¿ya? Para empezar, las motos con inyección electrónica normalmente aprovechan mucho mejor el combustible, es decir, que son más económicas en rendimiento, gastan menos gasolina, ¿cierto?, que una moto con carburador, ¿ya? Además que en ocasiones los carburadores dan hartos problemas porque eh, son muchas las cositas que pueden fallar dentro de ellos. La inyección electrónica normalmente da menos problemas que un carburador y además de eso la inyección electrónica tiene la capacidad de poder adaptarse. Por lo tanto, va a andar bien en días fríos, va a andar bien en días calurosos, va a andar bien andando en la cordillera, va a andar bien andando en la playa, cosa que que el carburador no me puede ofrecer. ¿Por qué? Porque el carburador, si está súper bien afinado, va a funcionar más o menos bien en todos lados, pero no tiene la capacidad de adaptarse y entregar lo mejor de sí en cada uno de estos espacios como lo hace una inyección electrónica. Muy bien, muchas gracias, Alex. Ya cuéntame si es tu primera clase o si ya has venido antes a nuestras clases y cuéntame si tienes hora para tu examen municipal clase C. También dime desde dónde te estás conectando, amigo Alex. Entonces, si puedo elegir una moto con inyección electrónica, sobre todo nueva, siempre va a ser una muy buena opción, ¿ya? Ahora, desde de la inyección, ¿cierto? De la administración de combustible en el motor, vamos a pasar a hablar del escape. Dice, el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique para aumentar el nivel de ruido. ¿Ya? No cambie ni modifique el silenciador para aumentar el nivel de ruido. Después dice que en los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases de escape para aprovechar al máximo la potencia del motor. ¿Ya? Lo que quiere decir ahí es que las motos de dos tiempos tienen algo que se llama pipa en el escape. No es un tubo parejo, sino que en una parte como que se enancha, en otra parte se angosta y eso el motor lo necesita para funcionar bien, ¿ya? En las motos de dos tiempos, ¿ya?
Y después dice que los gases de escape contienen sustancias tóxicas, muy tóxicas de hecho, nos pueden matar. Nunca mantenga el motor en funcionamiento en un estacionamiento, ni siquiera cuando éste sea abierto, ¿ya? Nunca entonces mantener el motor en funcionamiento cuando no estén las condiciones de ventilación más que apropiadas. En realidad el motor debería estar funcionando cuando vamos a movernos nomás en la moto, no tener la moto parada ahí funcionando, ¿ya? Además que en las motos que son enfriadas por aire, eso puede causar inclusive daños en nuestra moto, ¿ya? Así que siempre prohibido tener la moto funcionando si es que no estamos andando en ella, ¿ya? Ahí me mandó unos mensajitos, Alex, los vamos a leer. Dice, sí, es mi primera, soy de Santiago, comuna de Padre Hurtado. Ah, excelente, donde tenemos nuestra sede, ¿ya? Dice, el año pasado intenté sacar licencia, pero me fue mal. Ya, perfecto, Alex. Esperemos que este año sea la vencida, ¿ya? ¿Has visto nuestra sede ahí de práctica test? En Camino Melipilla. Ya. Los gases de escape, entonces, contienen sustancias tóxicas, nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ¿ya? Ya, súper importante acá. Ya le leí lo que dice aquí la parte cierto de nuestro temario y ahora les voy a poner algo yo de mi cosecha, ¿ya? Importante que lo aprendan, importante que lo sepan. Los tubos de escape, ya, en su inicio probablemente eran solo para que el humo del motor saliera más lejos, en otro lado, y hubiera un poquito de resistencia a la salida de estos humos, de estos gases, ¿ya? Estoy hablando cuando recién se hicieron los motores. Después, obviamente, ¿cierto? Se dieron cuenta que era muy ruidoso el motor, así que le pusieron un silenciador. Si nadie usara silenciador, no podríamos hablar prácticamente porque el ruido de los motores sería ensordecedor, ¿ya? Entonces, las motos o los escapes de cualquier vehículo de combustión necesitan tener silenciador. Y en la actualidad, los escapes traen algo muy valioso que se llama convertidor catalítico. Los convertidores catalíticos, amigos, ¿cierto? No deben ser removidos de las motos. ¿Por qué? Porque el convertidor catalítico hace que la moto sea más ecológica, ¿ya? Que contamine menos. Por lo tanto, ¿ya? Cuando yo le saco mi convertidor catalítico a mi moto, lo que estoy haciendo es que la moto sea mucho más contaminante y que yo esté haciendo que la calidad del aire de mi ciudad disminuya, ¿ya? Importante. Otra cosa importante, a veces las personas, ¿cierto? Le cortan el escape a su moto, el escape original, van y le ponen un escape que vale, sin desmerecer ya, pero que vale 40 o 60 mil pesos. Ese tipo de escape, tan barato, ya, lo más probable es que sea de muy mala calidad y no les va a durar nada, les va a durar un par de meses y va a andar todo suelto, ¿ya? Porque lo que tiene que aguantar un escape es harto, ¿ya? Entonces, humildemente les digo y les recomiendo que no cambien el escape, menos por un escape, ¿cierto? Que no cumple ninguna norma, que nadie lo certificó y que es de mala calidad. Ya un escape de ese precio, lo más probable, quizás muy contadas excepciones, es de mala calidad. ¿Ya? Otra cosa importante que quiero que sepan es que un escape de buena calidad, que realmente le aporte algo a la moto, no les va a no creo que cueste menos de 200, 300 o 400 mil pesos. ¿Ya? Hay muchos escapes que son réplicas. ¿Ya? Réplica significa que no es original. Réplica significa que no es lo mismo. ¿Ya? Aunque les digan que es lo mismo, que hay gente que te dice hasta que se hace en la misma fábrica, ¿ya? Pero no es así, ¿ya? Los escapes buenos sí, que le puedan servir a las motos son caros. Sin embargo, la mayoría de esos escapes son hechos para la competición, no para andar en la calle, ¿ya? Entonces, como dato importante, ¿cierto? No les voy a decir, eh, yo también lo hice, ¿ya? También lo hice. Pero por último, si van a cambiar el escape, que sea por un escape de verdad,
un escape que sirve, y no por estas imitaciones, ¿cierto?, de dudosa procedencia, que la verdad que son malos. Yo les digo que son malos porque yo también lo hice, ya cuando retuve mi primera moto también le corté el escape original, ¿cierto? Que era un muy buen escape, y le puse un escape de estos baratos que les estoy diciendo, y me duró muy poco, se le cayó, ven que tienen como un embellecedor atrás, se le cayó ese embellecedor, se veía horrible, se le soltaron los remaches, después los remaches sonaban como cascabel, tuve que cambiarlo, ese escape, ¿cierto? Y volver al escape original, ¿ya? Entonces, mucho ojo, queridos amigos, con eso, ya, mucho ojo con eso. Ah, ya, qué bueno que la viste, estimado Alex. Me alegra. Ya, cualquier consulta que quieras hacer, Alex, no dudes en realizarla, ya. Todas las consultas son más que bien recibidas. Ya, y ahora vamos a hablar del sistema de refrigeración. Dice, existen dos tipos de sistema de refrigeración, por aire o mediante líquido, ¿ya? Aquí dice agua o aceite, pero la verdad es que las refrigeraciones mediante líquido principalmente son por agua. Existen motos que tienen un radiador de aceite y que a esas se le atribuye que el aceite es el que enfría el motor, pero desde mi punto de vista por lo menos no es tan así, ¿ya? ¿Por qué? Porque la principal función del aceite es, es lubricar nuestro motor. La principal función de nuestro aceite es lubricar nuestro motor, ¿ya? Además, todos los aceites también enfrían, ¿ya? Y muchos vehículos traen enfriadores de aceite, motos, autos, camiones, etcétera, ¿ya? No por eso son enfriados por aceite, ¿ya? Son enfriados por agua o por aire, ¿ya? Eso es como lo más importante. Esto se los digo para que no los engañen cuando vayan a comprar una moto, ¿ya? Porque a veces dicen, oye, ¿por qué esta moto cómo es enfriada? No, por aceite, te dicen, ¿ya? Si bien es cierto, el aceite enfría una parte, pero esa moto que es enfriada por aceite, su motor es igual a un motor enfriado por aire, ¿ya? Para que no se confundan en esa parte. Y trae un enfriador de aceite para que, entre comillas, funcione mejor el aceite, ¿ya? El aceite funcione más frío y por ende enfría un poquito. Pero existe o lo más normal es por agua y por aire, ¿ya? Entonces, refrigeración por aire, dice. La pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el del aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo, porque entonces no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas si se encuentran sucias, ¿ya? Entonces vengan para acá, vengan conmigo para acá, vengan conmigo para acá. Esto que está aquí, estas líneas son las famosas aletas, ¿ya? Cuando los motores tienen esta estructura, son refrigerados por aire, ¿ya? Y si yo me voy acá abajo, ahí también se ven mejor, ¿ya? Es una pared, ¿cierto? Del cilindro así, y las aletas están puestas así. ¿Para qué? Para que el aire, en vez de que pase así, haga esto, haga esto, ¿cierto? Y haga esto. Es decir, que el aire va a tener más superficie de contacto con el motor y por ende va a enfriar mejor, ¿ya? Y cuando yo hablo de las motos enfriadas por agua, fíjense que este es un motor enfriado por agua, ¿ya? Este motor es liso, ¿ya? No tiene las aletas que les mostré anteriormente, ni acá ni acá, ¿ya? Por eso les digo que los motores son totalmente distintos cuando son refrigerados por líquido, como este que está acá, o por aire, como este que está acá, ¿ya?
Me pasé, parece. Me pasé. Ya, ahí sí. Ya. Entonces dice que si está detenido, estamos hablando de la refrigeración por aire, recuerden. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo, porque entonces no hay refrigeración. ¿Por qué? Porque estos motores de moto dependen de que la moto vaya andando para que el aire vaya pasando más rápido alrededor de ellos y lo vaya enfriando, ¿ya? Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado. ¿Por qué? Porque se va a reducir la superficie en la que el aire va a poder circular, ¿cierto? Por ende, va a haber un poquito menos de refrigeración. Y hay que ver si es que eso influye en que la moto se pueda echar a perder o no, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas si se encuentran sucias. ¿Qué pasa si yo tengo mi motor, ¿cierto? Y al motor le cae barro, ¿cierto? Lo, llevé la moto al cerro, por ejemplo. Las motos de enduro normalmente son refrigeradas por aire, ¿ya? Las más antiguas por lo menos. ¿Qué pasa si lo llevé al cerro y le salta, ¿cierto? Se me fue la onda, disculpe. Le salta eh, el barro. No podía encontrar la palabra, disculpe. ¿Qué pasa si voy al cerro y el motor le salta y le salta y le salta barro, ¿cierto? Y lo dejo así, ¿ya? Ando en la moto, lo dejo así, ¿cierto? Después dejo la moto estacionada, voy otro día al cerro, vuelvo a saltarle más barro, la vuelvo a dejar así. Bueno, no sé si ustedes se han fijado, pero justamente hay hornos que se hacen de barro. ¿Por qué? Porque el barro actúa de aislante, ¿ya? Si yo tengo el barro aquí, y está, ¿cierto? Tengo el motor aquí, está el barro acá, el calor del motor no va a poder salir por efecto del barro que tiene encima. Por lo tanto, siempre debo limpiar la moto, las aletas del motor, ¿cierto? Si es que están sucias, ¿ya? Sacarle el barro que puedan tener, ¿ya? Obviamente no debo tirarle agua helada al motor cuando está caliente, ¿ya? Ojo con eso, porque puedo llegar también a, puede llegar a sufrir daños también, ¿ya? Mejor esperar que se enfríe y una vez que está frío, limpiar, ¿cierto? Si es que le voy a echar agua fría por fuera al motor. Y obviamente tratar de cuidar de que no le caiga mucha agua a las partes que se puedan dañar. Y después tengo, ¿cierto? La refrigeración mediante líquido, ¿ya? Este líquido siempre es a base de agua, ¿ya? La mayor parte del líquido es agua. Por eso que la gente le dice, voy a echarle agua, porque antiguamente, muy antiguamente se le echaba solo agua. Pero ahora es agua, ¿cierto? Con otro compuesto que se llama etilenglicol, ¿ya? Estas dos cosas juntas son refrigerantes, ¿ya? ¿Y por qué no puede ser agua sola? Porque el agua sola se congela a los 100 grados, se congela a los 0 grados, perdón, y se evapora a los 100 grados. Y un motor trabaja muy cerca o sobre esas temperaturas. Y lo que yo necesito es que el líquido dentro del circuito de la moto esté en forma líquida, no evaporado ni congelado, ¿ya? Por ende, cuando yo al agua destilada, obviamente, ¿cierto? Un agua destilada, un agua purificada, ¿cierto? Le echo etilenglicol, modifico, ¿cierto? El, eh, el punto de evaporación. Por ejemplo, en vez de que se evapore a los 100 grados, se evapora a los 105 grados o a los 112 grados. Y también modifico el punto de congelación. En vez de que se congele a los 0 grados, se va a empezar a congelar a los eh, menos 4 grados o menos 5 grados, dependiendo de la concentración y la mezcla que yo haga, ¿ya? Entonces, es súper importante que al motor no le echemos agua, porque el agua, si le echamos agua sola, no refrigerante, ¿cierto? Combinado, como yo les dije, puede producir que en una noche fría, por ejemplo, el motor se llegue a quebrar. ¿Por qué? Porque si el agua se congela dentro de un motor, hay un fenómeno físico que el agua se hincha cuando se congela. Se va a hinchar, no va a tener hacia dónde escapar y va a quebrar el motor.
puede pasar y ha pasado. Así que mucho ojo con ello. Siempre según lo que el fabricante me dice, ¿ya? Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Ya les mando un gran abrazo a todos, especialmente a mi amigo Alex, ¿cierto? Que estuvo conectado y que eh, y le voy a responder las preguntitas que me dejó ahora, ¿ya? Dice, ¿cuánto tiempo es recomendable estar premium en la clase C? Eso no lo entendí, Alex. ¿Cuánto tiempo es recomendable estar en la clase C? Premium. No sé, no entiendo esa parte, amigo. Y después dice, yo estoy practicando para la clase A4, es mi prioridad. Ah, ya, perfecto. Después sacaré la licencia clase C. Ya, perfecto, muy bien. Pagando, pagando. Estar. No te sabría responder, Alex, disculpa. ¿Como cuánto tiempo recomienda estar viniendo a clase? ¿Eso es? ¿Eso me quiere preguntar? Alex, entiendo que me estás preguntando cuánto tiempo te recomiendo que vengas a clase o que estés pagando la suscripción. ¿A eso te refieres, cierto? Ya. Me estás preguntando cuánto tiempo te recomiendo que pagues la parte premium. ¿Eso? Ya. Si es así, ¿cierto? Igual es difícil responderte. Sí, para quedar bien preparado. Ah, ya, perfecto. Igual es difícil responderte porque depende mucho de ti, Alex, ¿ya? Mira, el consejo que te voy a dar es que trate de concentrarte lo más posible de aquí a que tengas la fecha de tu examen en estudiar. Pero estudiar significan varias cosas, no solo ver las clases, ¿ya? Tenemos muchas herramientas para poderte seguir preparando. Una de las más importantes, en realidad yo creo que la más importante es que hagas muchos test, ¿ya? Si haces test y asistes a las clases sincrónicas, ¿cierto? O asincrónicas, como quieras, vas a tener la mayor, desde mi punto de vista, obviamente, vas a tener la mayor probabilidad de aprender, ¿cierto? Y de aprobar el examen, ¿ya? Que a veces son dos cosas eh, eh, que no van estrictamente de la mano, ¿ya? Hay gente que aprende mucho de técnicas de conducción, y no solo acá, sino que en la escuela de conducción en general, pero que aún así no aprueban, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces no entienden cómo les están preguntando las cosas en la municipalidad. Por ende, lo más importante, aparte de estudiar, obviamente, ver las clases y todo eso, es que tú hagas muchos test. Hace muchos test, ¿ya? Muchos test. Cuando yo te digo muchos test, son muchos test. Yo les digo siempre a los alumnos que con 100 test que ustedes hagan a conciencia, anotando las preguntas en las que se equivocaron, estudiándoselas y entendiendo cómo te las están preguntando, es muy probable que te vaya bien y que ya llegando al test 90 ya no te estés equivocando en ninguna, ¿ya? Así que ese es mi consejo, estimado Alex, ¿ya? Te mando un abrazo, cuídate mucho y espero que esta vez te vaya muy bien con tu tema de licencia. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicatest.cl. Nos estamos viendo. Chao, chao, chiquillos.